¿Sabías que el día más oscuro de la política exterior estadounidense no tuvo lugar en el campo de batalla, sino en los mercados de energía? Muchos piensan que las grandes derrotas geopolíticas llegan con explosiones y tanques, pero esta vez el verdadero terremoto no fue militar, sino económico. El precio del petróleo se disparó a $85 por barril. El gas en Europa duplicó su valor en apenas 4 días. Y la mayor beneficiada de esta crisis no fue otra que Rusia. Mientras el mundo miraba hacia el estrecho de Hormuz, una angosta franja de apenas 54 kilómetros por donde circula casi una quinta parte del petróleo mundial, Rusia, aparentemente al margen, vio multiplicarse sus ingresos energéticos. El cierre de esta arteria vital, provocado por la crisis en Irán, paralizó la salida de millones de barriles diarios y disparó el pánico en los mercados globales. Las aseguradoras retiraron sus pólizas, los tanqueros se quedaron varados, y cada litro de gasolina y cada factura de energía en Europa y Estados Unidos empezó a costar más. Pero mientras Occidente sufría, Moscú vendía su petróleo, antes sancionado y casi relegado a la clandestinidad, a precios de guerra, transformando una sanción en una mina de oro. Todo esto sin disparar una sola bala. Si no comprendes este cambio, podrías ver cómo tu economía personal, el precio de la energía y hasta la influencia de tu país en el mundo se evaporan sin que puedas hacer nada. Pero, ¿cómo llegó el mundo a este punto? Vamos a entender el contexto y los actores clave. Un canal de apenas 54 kilómetros de ancho decide el destino de la economía mundial. Así de simple. El estrecho de Hormuz, una franja de mar que conecta el Golfo Pérsico con el resto del planeta, es la arteria por la que circula más de una quinta parte del petróleo mundial. Por ahí pasa cada día el combustible que mueve fábricas, calienta hogares y llena los tanques de millones de autos, desde Nueva York hasta Berlín. Ahora, imagina esto. Tras la muerte repentina del líder supremo iraní y una ola de ataques históricos, Irán responde con el único arma capaz de paralizar a Occidente sin enfrentarse directamente a portaaviones estadounidenses. Cierran el grifo. No hablamos solo de bloquear el paso físicamente. Las principales aseguradoras europeas y mundiales retiran sus pólizas de los buques que se atreven a cruzar la zona. Y sin seguro, ningún armador serio arriesga su barco ni su tripulación. El resultado es inmediato. Los tanqueros se detienen. El flujo de petróleo desde el Golfo Pérsico se reduce drásticamente. Durante los 2 primeros días, los mercados todavía aguantan. Los traders esperan que sea una medida temporal, que Estados Unidos intervenga rápido, que la diplomacia funcione. Pero en el 4.º día, la esperanza se agota. El precio del barril sube en picada, de 70 a $85. El gas en Europa aumenta más del 100%, y las economías de Estados Unidos y Europa pierden decenas de miles de millones de dólares en cuestión de días. Pero no se trata solo de cifras abstractas. El golpe lo siente cada ciudadano. La gasolina sube, la factura de la calefacción se dispara, la electricidad se vuelve un lujo. El bolsillo del alemán o del francés de a pie, que nada tuvo que ver en las decisiones de guerra, paga el precio de una crisis que estalla a miles de kilómetros de distancia. La geopolítica deja de ser un tema lejano y se convierte en un dolor concreto, diario, que castiga a las familias y erosiona la confianza en los gobiernos. Y es aquí donde la importancia del estrecho de Hormuz queda más clara que nunca. El mundo depende de rutas y actores que, en cuestión de días, pueden girar por completo el tablero económico global. Lo que parecía un simple conflicto regional se transforma en una crisis sistémica, con repercusiones a nivel mundial. Hasta aquí, todo parece el guión de siempre. Crisis en Oriente Medio, Occidente tambaleando. Pero esta vez, hay un giro inesperado. Rusia entra en escena y lo hace de una manera que nadie previó. Mientras Occidente se tambalea, Moscú convierte la crisis en oro negro. Y es que, mientras el mundo observaba el cierre del estrecho de Hormuz con preocupación, Rusia ya tenía un plan listo para sacar la máxima ventaja. Imagine esto: 100 millones de barriles de petróleo ruso, esperando en tanqueros, flotando en el mar,
listos para ser vendidos al mejor postor apenas los precios se dispararan. No es casualidad, es estrategia calculada. La jugada era simple y brutalmente eficaz. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea apostaban a que las sanciones financieras estrangularían la economía rusa, el contexto cambió de golpe. El bloqueo en Hormuz provocó una escasez de petróleo en los mercados internacionales, haciendo que el precio del crudo saltara de 70 a 85 dólares por barril en cuestión de días. Este aumento de 15 dólares por barril significó, para el Kremlin, cerca de 30.000 millones de dólares extra en ingresos en apenas una semana. Para ponerlo en perspectiva, cada dólar adicional en el precio representa 150.000 millones de rublos más para el presupuesto ruso. Ningún paquete de sanciones podía frenar ese tsunami de dinero entrando en Moscú. Pero ahí no termina la historia. India y China, dos gigantes energéticos que tradicionalmente compraban parte de su petróleo en Oriente Medio, redirigieron su demanda hacia Rusia. Con descuentos menores y contratos flexibles, aprovecharon el nuevo contexto global. El resultado: Rusia se consolidó como proveedor clave no solo para Asia, sino, irónicamente, también para Europa. Porque incluso los países europeos, que meses atrás prometían aislar a Moscú, se vieron obligados a comprarle gas y petróleo de emergencia para estabilizar sus economías y evitar crisis mayores en sus propias calles. Todo esto, mientras las reglas del mercado y las sanciones quedaban en suspenso frente a la urgencia. La táctica rusa fue magistral: vender en el pico, aprovechar la desesperación global, saltarse sanciones e incluso colocar cargamentos a través de intermediarios. Y las ventas de ese flota fantasma de tanqueros ya no eran con descuentos. El petróleo ruso se cotizaba casi a precio de mercado, multiplicando las ganancias. Los contratos de gas, firmados por Europa en modo pánico, se aseguraban sin margen para negociar condiciones. En resumen, cada día de crisis llenaba el presupuesto ruso a una velocidad que Occidente no podía compensar ni con las sanciones más duras. Para Rusia, este no fue un golpe de suerte ni una maniobra improvisada. Fue el resultado de años de preparación, reservas estratégicas y una diplomacia paciente que supo leer el tablero y actuar en el momento justo. Mientras las potencias occidentales se distraían con sus propios discursos de poder, Moscú tejía silenciosamente una red de alianzas y contratos que ahora le daban control real sobre el flujo energético mundial. Esto tiene implicaciones directas para todos nosotros. Cuando el precio del petróleo sube, no solo sube la gasolina en la estación de servicio, suben los alimentos, el transporte, la electricidad. El nuevo orden energético significa que cualquier crisis, en cualquier punto clave del globo, puede afectar nuestro bolsillo. Si los gobiernos de Occidente no anticipan y entienden estos movimientos, pueden perder no solo influencia global, sino también la capacidad de proteger nuestras economías y nuestro día a día. Pero el verdadero golpe maestro de Rusia no termina en lo económico. Ahora viene el terreno donde Moscú desafía la narrativa, las leyes y la diplomacia internacional. El tablero mundial se reinventa, y Rusia juega varias cartas a la vez. Mientras buena parte del mundo observa el pulso militar en Medio Oriente, Moscú entiende que la verdadera batalla se libra en la arena diplomática y legal. En cuestión de horas, Rusia sale al frente con una declaración contundente. Acusa a Estados Unidos e Israel de agresión premeditada y de poner en jaque la seguridad nuclear global. Ya no son solo palabras. El Kremlin presenta ante la ONU un nuevo marco legal narrativo, que no solo denuncia la intervención occidental, sino que busca sentar un precedente para futuras disputas internacionales. Se está escribiendo una nueva regla del juego, y esta vez, Washington ya no tiene el control del tablero. Putin, siempre calculador, contacta personalmente a los líderes iraníes. Es un mensaje claro: Teherán no está solo. Detrás está una potencia nuclear, con derecho de veto en el Consejo de Seguridad y con los mayores recursos energéticos del planeta. Pero hay algo aún más estratégico que el respaldo militar. Moscú se posiciona como garante y posible mediador,
proyectando la imagen de árbitro responsable y defensor del derecho internacional. No entrega armas públicamente. No llama a una escalada. En cambio, se presenta como la voz sensata, dispuesta a negociar la estabilidad regional. Esta postura no solo suma puntos en la diplomacia global, sino que deja a Rusia en condiciones de exigir concesiones y acumular capital político, sin sacrificar ni un solo soldado. En la ONU, el Consejo de Seguridad se tensa. Rusia y China bloquean cualquier resolución contra Irán, mientras que las iniciativas para condenar la operación estadounidense encuentran eco y respaldo. El mismo sistema legal y diplomático que durante décadas había sido instrumento de presión occidental, ahora empieza a volverse en su contra. Y aunque no es la primera vez que sucede, nunca antes el giro había sido tan notorio, ni las consecuencias tan inmediatas para la economía global y la reputación de Estados Unidos. Mientras tanto, en el terreno militar, el desgaste estadounidense es palpable. El Pentágono, confiado en su poderío, enfrenta limitaciones que muchos analistas anticiparon, pero pocos quisieron ver. Los misiles interceptados cuestan entre $50 y $100,000 cada uno. El Iron Dome israelí se encuentra saturado, y las reservas de municiones de precisión se consumen a un ritmo alarmante. Cada día de operaciones no solo desgasta la moral y los recursos, sino que expone tácticas, capacidades y vulnerabilidades a la atenta mirada de los servicios de inteligencia rusos. Lo que para algunos es solo una guerra de desgaste, para Moscú es una mina de oro informativa. Cada acción revela datos valiosos sobre la tecnología, la logística y las debilidades de Estados Unidos. El riesgo, al final, es claro. El prestigio, la capacidad de negociación y hasta la seguridad de Estados Unidos y sus aliados están en juego. Si la narrativa y las reglas diplomáticas ya no las dicta Occidente, ¿qué significa eso para el futuro del orden mundial y para el bolsillo de quienes viven bajo ese paraguas? Pero esto es solo el comienzo. ¿Cuáles serán las implicaciones duraderas de este giro? Veamos juntos los caminos posibles y lo que nos espera en el futuro cercano. El trauma de Hormuz altera para siempre la confianza global y favorece a Rusia. Aunque el cierre del estrecho fue temporal, el golpe a la seguridad energética mundial ya está hecho. Por primera vez en décadas, el mundo vio cómo una sola crisis local podía paralizar la arteria principal del comercio energético global, disparar los precios y dejar en evidencia la fragilidad de las rutas que Occidente daba por seguras. Las aseguradoras elevaron los costos al cielo, los embarques se ralentizaron y los clientes en Asia y Europa, ante la incertidumbre, comenzaron a buscar alternativas más estables y predecibles. Aquí es donde Rusia, con paciencia y pragmatismo, se convirtió de nuevo en el gran ganador. Mientras Occidente gastaba miles de millones al día en sostener operaciones militares y diplomáticas para estabilizar Hormuz, Moscú simplemente abrió sus grifos y ofreció petróleo y gas a quienes más los necesitaban. Ni un solo disparo, ni una amenaza directa, solo una oferta atractiva en medio del caos. El resultado, nuevos contratos, nuevas alianzas y, sobre todo, una imagen reforzada como proveedor confiable, justo cuando el mercado más lo valoraba. Esta victoria rusa no es solo económica, aunque hablemos de decenas de miles de millones en ganancias directas, sino también estructural y de percepción global. Al posicionarse como el socio confiable en tiempos de crisis, Rusia asegura una influencia estratégica a largo plazo sobre mercados clave. Los países europeos, hasta ahora firmemente alineados con Estados Unidos, empiezan a cuestionar su dependencia de rutas vulnerables y de un socio cuya reputación de garantía ahora está en duda. Incluso dentro de la propia OTAN hay grietas. Algunos aliados tantean acercamientos diplomáticos y comerciales con Moscú por simple necesidad. El nuevo orden energético que emerge de esta crisis es más volátil y menos predecible. Las viejas certezas desaparecen y el tablero beneficia a los actores resilientes, pragmáticos y capaces de adaptarse rápidamente. No se trata solo de acceder a energía más barata, sino de evitar verse atrapados en futuras crisis,
de no depender de rutas o alianzas que pueden desmoronarse en cuestión de días. Y aquí es donde la lección más importante nos toca a todos. Quien no se adapte a este nuevo mapa energético corre el riesgo de caer en la dependencia, perder competitividad y volverse vulnerable cuando llegue la próxima tormenta. La victoria de Rusia no fue militar, sino estructural. Máximo beneficio, riesgo mínimo y un cambio de percepción global que reconfigura la influencia occidental. Así se cierra esta trama. ¿Qué aprendimos y cómo debemos reaccionar ante este nuevo escenario? El día más temido para Estados Unidos no fue un ataque militar, sino el triunfo invisible de su adversario. El verdadero golpe a la hegemonía estadounidense llegó sin explosiones ni titulares dramáticos. Fue, irónicamente, el éxito de una estrategia paciente, tejida desde la diplomacia y la energía. Mientras Washington insistía en medir el poder con ejércitos y amenazas, Rusia supo aprovechar el cierre del estrecho de Hormuz, moviendo sus fichas con sigilo y precisión. Hoy, el mundo entero es testigo de la brecha entre los objetivos públicos y los resultados reales de Estados Unidos. Gobiernos y empresas que durante décadas confiaron en la fuerza y fiabilidad americana, ahora se ven obligados a recalcular, a preguntarse si ese liderazgo es tan sólido como parecía. Y en ese vacío de confianza, Rusia ofrece alternativas: su gas, su petróleo, su diplomacia. La pregunta ahora no es solo si Estados Unidos logrará reabrir Hormuz, sino a qué precio. Cada día de bloqueo cuesta a Occidente miles de millones y erosiona las certezas del pasado. Pero incluso si todo vuelve a la normalidad, el daño está hecho. La confianza en las rutas energéticas tradicionales se ha quebrado. Los mercados buscarán nuevas fuentes y la influencia de Moscú, cimentada en recursos y paciencia, crecerá. Esta es la lección más dura. El poder ya no se mide solo en armas ni en alianzas antiguas, sino en la capacidad de adaptarse y entender el tablero global. No verlo, no prepararse, puede dejar a todos, países y ciudadanos, a merced de intereses ajenos y de futuros choques económicos. Por eso, vale la pena preguntarnos: ¿estamos listos para este nuevo orden? ¿O seguiremos creyendo que los viejos esquemas seguirán protegiéndonos? Te invito a reflexionar y dejar en los comentarios: ¿crees que Estados Unidos podrá salir de esta trampa o el juego ya cambió para siempre? La historia se está escribiendo en tiempo real, y entenderla es el primer paso para no ser solo espectadores.